maravilloso, hermoso. Creo que va a ser un banquete tremendo. Vamos a hacerlo en 3 bloques, cada bloque de 8 temas, 8 enseñanzas. Y vamos a empezar en esta mañana con la introducción de este hermoso tema. Gracias. Gracias, muy amable. Hace mucho tiempo, hermanos, hace varios años atrás, por alguna razón tenía que llevar a una de mis hijas a la prepa. Y a veces se quedaba 2 horas y me decía, ya salí. A veces se quedaba 3, ya salí. Y así es la prepa. Entonces no estaba nada nada cerca. Y pues mejor dije, pues mejor me quedo en el auto. ¿A qué voy? Estar gastando gasolina, dinero. Y llegó un momento en que pues, al principio me dormía, al principio me iba a curiosear por ahí a ver si encontraba algo, etcétera, etcétera. Hasta que una ocasión dije, bueno, ¿por qué no hago de este tiempo del auto mi cuarto de estudio? Y empecé a estudiar, empecé a ver con respecto a la palabra del Señor. Y de ahí salió precisamente este tema. De ahí que el Señor me dio estas semillas de verdad. Empecé a estudiar por otros lados y empecé a buscar muchas fuentes. Fuentes del cristiano Ish, de nuestro hermano Sergio Gasca, libros de nuestra hermana Hicks, hermanos que también tienen conocimiento como Nathan Lendo, algunos otros autores de algunos otros libros, un arpa, el arpa o en el Salmo 119, etcétera, etcétera. Y me di cuenta que realmente esto es algo maravilloso, hermoso. Últimamente el libro más nuevo que acabo de leer con respecto a este tema es El Tabernáculo de David en el Salmo 119, y también por ahí otro estudio de nuestra hermana Hicks que es los 22 árboles con las 22 letras del alefato hebreo. De modo que me he nutrido, he estado estudiando con respecto a este tema y es algo hermoso, maravilloso. El tema que vamos a hablar es de la Aleph a la Tab, el lenguaje divino. Bendito eres Cristo Jesús. Bendito eres Señor. Gracias Padre Celestial. Ahora para empezar, Dios, hermanos, Dios es amor. La palabra del Señor menciona, el que no ha conocido a Dios, que como dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Y hermanos, Dios puso su nombre, lo subió. Dios, hermanos, exaltó su nombre tetragrama, que también es un nombre no engendrado. El nombre de Dios, el nombre no engendrado de Dios, su naturaleza es amor. De hecho, la palabra nombre en hebreo es naturaleza. Como tú te llamas es como tú eres. Digamos, por ejemplo, David. La palabra David significa el muy amado, o aquel que es socorrido, aquel que es agradable y por lo tal es amado. La palabra Noé significa descanso y consolación. Y entonces cada nombre tiene su naturaleza, pero hay una naturaleza buena y una naturaleza mala. Hay una balanza en este nombre, pero el nombre de Dios es un nombre perfecto que es lo que sostiene. Y tenemos la Yud de sabiduría de amor, la Hei de entendimiento de amor, la Bab de conocimiento de amor, la Hei de prudencia de amor. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es amor. El nombre de Dios es amor. Y después de este nombre
de este nombre, Dios exalta su nombre y arriba de este nombre está su palabra. La palabra de amor, la palabra que hizo todas las cosas, porque la misma palabra de Dios menciona que su palabra creó todas las cosas. Dios con su palabra creó todas las cosas. Pero esta palabra no es otra cosa que el nombre engendrado de Dios. El nombre de amor, el Hijo de amor, el Hijo de Dios. De modo que Dios sostiene su nombre sostiene su palabra y su palabra sostiene todo. Bendito eres, Cristo Jesús. Ahora, cuando el Señor creó todo el universo, ocupó todas estas letras de la alefato, el Aleph Bet o el alefato hebreo o la abecedario hebrea. Ocupó todas estas letras para crear. Y cada una de estas letras, mis amados hermanos, tiene una inteligencia, tiene un poder divino. No porque las letras en sí tengan algo así, algo místico, sino porque es un poder divino. ¿Por qué? Porque Dios creó todas las cosas con su palabra. Bendito eres, Jesucristo. De modo que en Génesis nos menciona que Dios a través de su palabra dijo sea hecho y fue hecho. Dios ordenó y las cosas ocurrieron. Cada letra estuvo ahí. Cada sonido de una de esas letras estuvo ahí. Y Dios creó todas estas cosas. Miren, lo dice precisamente Génesis capítulo 1, verso 1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia, traducción 1909, dice: en el principio crió. Porque esta palabra creó no solamente significa como lo que significa nuestro idioma de crear algo, sino que la palabra en hebreo creó es alguien que saca algo de la nada, pero no solamente lo crea, sino que lo sustenta. Por eso en la palabra del Señor, en la traducción 1960, 1909, si no mal recuerdo, es la traducción 1909, luego la 1960, 1909. En la traducción 1909 habla de crió, dice: en el principio crió, de crear, pero de sustentar, de amamantar, de formar, de educar, de sostener. Bendito eres, Cristo Jesús. Y todas estas, todo lo que el Señor crió, o todo lo que el Señor creó, lo hizo a través de su palabra. De cada una de estas letras del Aleph Bet, del alefato hebreo. De modo que aquí tenemos estas 22 letras, hermanos. Esto que estamos viendo es exactamente lo mismo que esto que estamos viendo aquí. Nada más que estas letras son en la actualidad ya letras modernas, por decirlo así, actuales, y estas son la pictografía antigua en los tiempos de Moisés, por decirlo de esta manera. En los tiempos de Moisés, cada letra era un símbolo. Cada letra era un símbolo. Ahora, todo esto, hermanos, lo vamos a ir viendo con la ayuda del Señor. Vean esta porción de la palabra de Dios que dice en el Salmo 33, versículos 6 y 9: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Bendito eres, Cristo Jesús.
La palabra de Dios tiene poder para crear. De hecho, decía, solamente dilo y se hará. La palabra de Dios tiene poder para criar, para crear. Sin embargo, vean lo que dice aquí en este salmo y en Génesis capítulo 1, versículo 1, nos menciona precisamente que Dios Padre, creó los cielos y la tierra y todas las cosas. Pero en esta porción que vamos a ver a continuación de Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, dice, Él está hablando de Jesucristo. Unos versículos antes habla de Jesucristo y aquí sigue hablando de Jesucristo y dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para qué? Y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces aquí dirían algunas personas que no tienen conocimiento de las escrituras, dirían, aquí se contradice la escritura, porque en esto dice que es Jesucristo quien creó todas las cosas y las hizo para Él. Y en las escrituras que acabamos de leer anteriormente, dice que fue Dios quien creó todas las cosas. Bueno, entonces, ¿quién creó las cosas o quién creó el universo? ¿Dios o Jesucristo? La respuesta es, fue Dios quien creó todas las cosas a través de su palabra. Pero esa palabra dabar es Cristo. Y lo dice claramente en San Juan. Miren que San Juan era un hombre israelita, un hombre hebreo, y precisamente él conocía estas cosas. En el principio era el verbo, y esta palabra verbo es la palabra logos, que habla de Dios. Dice, en el principio era el verbo, o sea, antes que todas las cosas estaba la palabra. Y el verbo era con Dios, o sea, el verbo estaba junto a Dios. Y luego dice, pero el verbo era Dios. Ah, caray. Aprendimos hoy en la mañana que Dios es uno en tres. Aprendimos esto en la mañana. Entonces, la palabra de Dios vino de Dios. ¿Sí me explico? La palabra de Dios viene de Dios y se conoce como el nombre engendrado, la palabra viviente. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, Jesucristo es la palabra que tomó forma humana. El verbo encarnado, la palabra que se encarnó. ¿Sí estamos? Es maravilloso todo esto. Miren, esta porción de la palabra de Dios lo dice claramente. En San Juan capítulo 1 versículo 14 dice, el verbo, o sea el logos, el verbo fue hecho carne. O la palabra aquí dabar en hebreo, el verbo fue hecho carne. La palabra tomó forma humana, fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. De modo que cada letra sin faltar una de ellas fue encarnada en Jesucristo. ¿Sí estamos bien? Así que
sigue diciendo este versículo: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. De modo que cada letra, mis amados, cada letra del Aleph Bet o del alefato hebreo es un código. Es un código que abre puertas. Es un código que están escondidos. Es como aquellas puertas modernas o aquellas cajas fuertes que le pueden estar aplastando muchos números, pero nunca se va a abrir. ¿Por qué no se va a abrir? Porque solamente va a abrirse con el código correcto. Y Dios ha escondido precisamente estos códigos en su palabra para que al que tiene se le dé más. Y el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. La palabra de Dios es multidimensional. Y aquellos que estudian su palabra, la palabra de Dios, de una manera correcta, humilde, sencilla, y reconociendo que la palabra de Dios es viva, Dios les dará más. Pero aquellos que menosprecian su palabra, hablando mal, ridiculizando su palabra, simplemente se cierran a las puertas y estos códigos quedan, hermanos, ocultos, incomprensibles. Yo les aseguro que muchas personas que van a escuchar este video o esta enseñanza simplemente no van a encontrarle algún sentido a lo que se está hablando, pero sé que muchos de ustedes están recibiendo esta semilla, y esta semilla va a caer en sus corazones y va a dar vida. Cada letra, hermanos, es una llave. Es una llave que va a abrir una puerta. Y que cuando tú entres a esa puerta, se va a desatar en ti una porción más de la naturaleza del Señor Jesús. Es sorprendente, es maravilloso. Entonces, estas 22 letras revelan a Dios Padre. Estas 22 letras hablan de la naturaleza de Dios Padre, pero estas 22 letras también revelan la naturaleza de Dios Hijo. Y de hecho en esto nos vamos a centrar más en cómo cada letra del Aleph Bet habla de Jesucristo, revela a Jesucristo. Pero también estas 22 letras nos revelan, nos hablan, nos alumbran de los 22 códigos que el hombre debe obtener para parecerse más a Cristo Jesús. Bendito eres, Señor nuestro Jesucristo. Gracias, gracias, Padre Celestial. Entonces, viéndolo desde otra manera o hablando desde otro punto de vista, las 22 letras son 22 inteligencias espirituales de la naturaleza de Cristo. En la persona de Cristo se encarnó cada letra, cada naturaleza de esa letra, cada poder de esa letra. Dios, esto está tremendo. Y entonces estas 22 inteligencias espirituales o estos 22 códigos son los que nosotros como cristianos debemos obtener en nuestro crecimiento espiritual. Cuando una persona va creciendo, hermanos, aunque quiera escribir, solamente hace rayones porque no conoce las letras. Cuando van al kinder, a los niños pequeños les enseñan a formar palabras simples, pero palabras poderosas. Mamá, papá, porque son las primeras palabras, las primeras letras que se les está enseñando a un niño. Se empiezan con las vocales,
la A, la E, la I, la O. Y luego lo que sigue es la M y la A. Dice ma. Y si lo repetimos, dirá ma, ma. Hasta hay un cantito así, ¿no? Pero esto, hermanos, no lo sabe ya no, este conocimiento básico tiene que crecer hasta que de pronto las personas hablan en una dimensión diferente y conocen muchas leyes con respecto a la escritura, con respecto a la gramática, etcétera, etcétera, etcétera. Y es precisamente lo mismo, bendito eres Jesucristo, en el ámbito espiritual. Gracias, Jesús. Ahora, cuando yo estaba en ese tiempo de descanso, que dije, ¿qué es lo que voy a hacer aquí en estas 3 horas mientras espero a una de mis hijas que salga? Al principio me dormía, al principio, no sé, te pones a ver videos y pierdes el tiempo, pero dije, ¿y por qué no hago de este tiempo mi tiempo de estudio? Así que empecé a leer la palabra del Señor y llegué al libro de los Salmos. Y en el libro de los Salmos me topé con el Salmo, algunas personas sin conocimiento han llegado a decir, una de las escrituras más pesadas y aburridas, el Salmo 119. Y cuando yo llegué al Salmo 119, lo empecé a leer así como de corrido, porque yo dije, ay, casi siempre habla lo mismo. Pero de pronto, yo no sé si tú, abre tu Biblia en el Salmo 119. Gracias, Cristo Jesús. Abre tu Biblia en el Salmo 119 y después de que dice la palabra Salmo 119, ¿qué es lo que está? Antes de empezar a leer los versículos, ¿qué está? Está la palabra Aleph en algunas Biblias o está la letra Aleph en algunas Biblias. La letra Aleph es la primer letra del alefato hebreo. Y después, hermanos, de que tú acabas de leer los 8 versículos, encuentras otra letra antes de empezar el versículo 9. ¿Cuál es? Bet. Y después de que tú terminas el versículo, hasta el versículo, ¿qué será? Hasta el versículo 16, ¿qué empieza? Empieza la letra Gimel o la palabra Gimel. Y de ahí termina hasta el versículo ¿qué? 24. Y encuentras que ahora viene la palabra Dalet o la letra Dalet. Entonces, yo en ese tiempo no sabía qué era esto. Yo dije, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué son estas palabras? ¿Qué quieren decir estas palabras? Hermanos, en mi ignorancia, pues yo no sabía. Y de pronto vino como que un pensamiento y dije, son las letras hebreas. ¿Serán las letras hebreas? A lo mejor tú ya lo sabías hace muchísimos años, yo no. Realmente sí ya tiene varios años que sé esto, pero de ahí yo no lo sabía. Y dije, pero ¿por qué Dios pone cada letra? Cada letra. Y descubrí, hermanos, que son 22 bloques de 8 versículos cada uno. 22 bloques de 8 versículos cada uno. Mira, el Salmo 119 está ordenado en bloques. Y son 22 bloques. Cada bloque tiene 8 versículos. Y cada bloque está encabezado por una letra hebrea. Interesante. Pero lo que yo no sabía, porque esto no lo supe sino hasta que empecé a indagar, es que cada versículo
empieza con la letra que lo encabeza. Quiere decir, miren, voy a proyectar esta imagen. Sé que no se alcanza a ver porque está muy pequeña la letra, pero son los primeros 8 versículos de el Salmo 119, pero en hebreo. Y lo que vamos a ver aquí es que tenemos la letra Aleph, pero yo no sé si alcanzan a leer. A ver, le voy a hacer zoom. Gracias. Pero cada versículo empieza con la letra Aleph. Entonces el Salmo 119 encierra muchos secretos. El Salmo 119 es un salmo que nos revela al Padre, nos revela al Hijo y nos revela la necesidad del hombre. Esto es sorprendente, esto es maravilloso, porque cada versículo tiene que ver con la letra Aleph. Hasta el versículo 8, y después del versículo 9 al versículo 16, todos los versículos están relacionados con la letra Bet. Bendito eres, Cristo Jesús. Miren, otro ejemplo, y aquí tenemos el siguiente bloque del versículo 9 al versículo 16. Igual está encabezado con la letra A, la letra Bet. Y todos los versículos, si ustedes alcanzan a ver aquí en esta imagen, todos los versículos, desde el versículo 9 hasta el versículo 16, todos los versículos en la Biblia hebrea, en el lenguaje hebreo, el lenguaje original, están encabezados con la letra Bet. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Las letras negras que ustedes están viendo aquí al principio. Ahora, algo bien interesante, porque en la escritura hebrea se empieza a leer de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Por eso es que empieza precisamente así. Otro punto muy importante que vamos a entender en lo que es el idioma hebreo es que las letras son números. En nuestro idioma tenemos números y aparte tenemos letras. En el idioma hebreo no hay números, son letras. Cada letra tiene un valor numérico. Por ejemplo, la letra Aleph es el número 1. Y así lo vamos a seguir. Voy a continuar. Ahora, algo hermoso, estamos hablando solamente de la intro. Algo hermoso, mis amados, que quisiera comentarles, que esto realmente me sorprendió. Vean esto. Voy a hacer zoom. Y vamos a leer el primer versículo. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuese ordenados mis caminos a observar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Bueno, vamos a brincarnos al versículo 7. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere los juicios de tu justicia. Y algo sorprendente, hermanos, que estaba leyendo uno de los libros de nuestra hermana Hicks.
Y a ella al Salmo 119 le llama el tabernáculo de David. ¿Por qué? Porque en el Salmo 119 está escondido precisamente el patrón del tabernáculo. Y yo dije, Dios, qué sorprendente. Miren, en el versículo 1 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley. La palabra ley es la palabra Torah, que hace alusión precisamente a los primeros 5 libros. Los primeros 5 libros de la Biblia, la Torah. ¿Y cuál es el primer mueble que nosotros tenemos aquí en la estatura del tabernáculo? El altar de sacrificio, que habla precisamente de la ley. Y luego se sigue adelante. Versículo 2 dice, déjenme disculpen, aquí le moví. Versículo 2 dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios. La palabra testimonios es edut. Dice, y con todo el corazón le buscan. Y está hablando precisamente de la fuente de los testimonios. Ahora, ¿de qué nos habla la ley? La ley nos habla de los primeros pasos. La ley nos habla de que alguien dio su vida, que alguien tenía que entregar su vida. Pero los testimonios hablan de un crecimiento mayor. Hablan de un testigo. La palabra testigo en hebreo es ed, que quiere decir aquel que presenció y que puede dar fe de los hechos que son así como él los está diciendo, testigo. Y cuando nosotros nos convertimos en testigos, es porque ya nos consta de lo que se está hablando. Bendito eres, Cristo Jesús. Y luego dice en el versículo 4: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Aquí en nuestro idioma español se tradujo esta palabra como mandamientos, pero en el inglés se tradujo como preceptos, porque la palabra hebrea es pikud, que quiere decir preceptos, no meramente mandamientos. Entonces lo que sigue de la estatura son los preceptos, que es el altar de perfume, el altar de oro. Y nos habla de que un crecimiento en el cristiano. Bendito eres, Cristo Jesús. Y luego seguimos adelante. Ojalá fuesen ordenados mis caminos a observar tus estatutos. La palabra hebrea para estatutos es chok, que habla precisamente de aquello que ha sido ya establecido. Y los estatutos los tenemos, hermanos, en todo, no solamente en la ley, sino en todo lo que Dios ha hablado, que es toda la Biblia, toda la luz de la palabra de Dios. ¡Wow! Sorprendente. Y luego dice: entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. Y esta palabra mandamientos es mitzvah, que habla precisamente de lo que Dios ha mandado, de lo que Dios ha establecido a través de su palabra, a través de la Torah. Y es algo que se tiene que hacer, querramos o no querramos. Y está relacionado, hermanos, precisamente con mandamientos, con la mesa de los panes. Gracias, Cristo Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Y de ahí la palabra pactos en el Salmo 119 no aparece, pero habla precisamente de la ley de Dios, porque
Es algo interesante que la ley de Dios está en los pies. Hermanos, empezamos con la ley de Dios, pero cuando la ley de Dios se encarna en nosotros, nos gobierna. Así que el siguiente es pactos, que habla cuando ya, hermanos míos, esa ley ha sido encarnada en nosotros. Hemos llegado a un crecimiento que ya no está en nuestros pies el poner por obra la palabra, sino que su palabra es la que nos gobierna. Su palabra es la que nos dirige, es nuestra cabeza, es nuestra guía. Salmo 78:10 dice: no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Si no quisieron andar en su ley, no guardaron el pacto de Dios, que es precisamente un acuerdo. Y el versículo 7 dice: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere los juicios de tu justicia. Que el arca del pacto nos habla precisamente de los juicios de Dios también. Hermanos, ¿en dónde se guardaron las tablas de la ley? En el Antiguo Testamento. En el arca. Pero para empezar con la ley, las personas no tenían que entrar directamente al arca, tenían que empezar por los pies, a través del sacrificio, a través de poner en práctica la ley de Dios. Gracias, Cristo Jesús. De modo que el Salmo 119, hermanos, se encaja completamente, perfectamente con el tabernáculo de Moisés. Y el Salmo 119 es una escalera, por decirlo así, que nos va a revelar la ley de amor, nos va a revelar los testimonios de amor, los preceptos de amor, los estatutos de amor, los mandamientos de amor, los pactos de amor, los juicios de amor. ¿Cómo que de amor, pastor? ¿Por qué de amor? Porque Dios es amor. ¿Están de acuerdo? La naturaleza de Dios es amor. No un amor humano y corrupto, no, sino es un amor ágape, un amor espiritual, un amor eterno, un amor verdadero. Y entonces, si Dios es amor, su nombre es amor, su naturaleza es amor. Y si su naturaleza es amor, su palabra es amor. Y si su palabra es amor, hermanos, su ley es amor. Porque todo lo que él habla es precisamente con una naturaleza de amar. ¿Se acuerdan ustedes cuando, por ejemplo, la ley de amor? Si hablamos de la ley de amor, quiere decir que desde el principio, la ley, hermanos, su naturaleza era amor. Cuando estas personas estaban acusando a esta mujer adúltera, ¿se acuerdan ustedes? Dicen: la cachamos, la agarramos en pleno hecho. Y aquí está. La ley dice que se tiene que apedrear. ¿Qué dices tú? Y era una trampa. Era una trampa que unas personas le estaban poniendo a Jesús. Lo que ellos no sabían, que era la misma palabra encarnada, estaba ahí presente. La ley cumplida en él, y toda la palabra que estaba escrita y la que iba a ser escrita estaba también en él. Y dice: bueno, él, conociendo
cada punto y cada tilde y cada párrafo y cada letra de la ley. Dijo, sí, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y cuando ellos se dan cuenta que ellos mismos son deudores de la ley, no se atrevieron a aventar una piedra. Pero la ley perfecta que estaba ahí encarnada, la palabra perfecta que estaba ahí encarnada, él sí podía dar muerte a esa mujer. Pero no lo hizo, porque el propósito de la ley no era dar muerte a la persona, sino muerte al pecado. Y que entendiera una cosa, que solamente a través de la ley encarnada, aquel que iba a venir a cumplir la ley por nosotros, podíamos obtener vida. Y entonces el Señor le dice, ni yo te condeno, vete, sé que no lo vas a hacer más, no peques más, te he dado una oportunidad. Porque la ley, el propósito no es para que mueran, el propósito es para que vivan. Gloria a Dios. Ahora, cuando nosotros empezamos a comer de la palabra de Dios, cuando nosotros, hermanos, empezamos a absorber la palabra de Dios en nuestra vida, tiene que ocurrir algo. Cuando empezamos a despertar a cada código, cada letra del Aleph Bet encarnada en Jesucristo, cuando empezamos a descubrir y a digerir, hermanos, algo va a ocurrir dentro de nosotros. La ley de Dios tiene que subir a gobernarnos. Y cuando la ley de Dios empieza a gobernarnos, entonces tenemos que producir dentro de nosotros, se tiene que producir algo que se llama amor. No matarás. Y no voy a matar, no porque no tenga el poder para hacerlo o la oportunidad para hacerlo, sino porque amo a Dios y porque amo a esa persona, no lo voy a matar. No robarás. Y no voy a robar, no porque no necesite aquello que está expuesto para que yo lo obtenga ilícitamente, sino que no voy a robar porque amo a Dios y amo a mi prójimo. Y entonces le dicen los rabinos, los fariseos, los saduceos, que siempre andaban tentando a Jesús: Maestro, dinos, ¿cuál es el mandamiento número 1? El primer mandamiento. Y el Señor le dice: el primer mandamiento es este: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque la ley de amor se vació en Jesucristo. Y cuando se vació en nosotros, nos dimos cuenta que no teníamos la capacidad para amar, para poner en práctica al 100% la ley. Porque la ley, hermanos, no son 10 mandamientos. Es un resumen de los 613 mandamientos. Que esos 613 mandamientos tienen que ver con el manto del sumo sacerdote, el manto de Jesús. Y tiene que ver con muchas cosas, pero estos 613 mandamientos no los podíamos cumplir. Pero alguien vino a enseñarnos el principio de cumplir. Dice, y este es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios. Si nosotros empezamos a comer de la palabra, dice un dicho, que tú eres
¿qué? Lo que comes. Y te pareces a lo que comes. Si comes hamburguesas, muchas hamburguesas todo el tiempo, al rato no te quejes que te parezcas más a hamburguesa. Santo eres Dios. Pero si comemos de Jesús, debemos parecernos a Jesús. Y entonces dice el Señor, pero el segundo mandamiento es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de aquí se desprende toda la ley y todos los escritos de los profetas. Si nosotros analizamos los 10 mandamientos, nos vamos a dar cuenta que 5 mandamientos son relación con nuestro amor a Dios, y 5 mandamientos son relación con nuestro amor, el amor hacia nuestro prójimo. De modo que la ley de Dios es amor. Los testimonios de Dios son amor. Los preceptos de Dios son amor. Los estatutos de Dios son amor. Los mandamientos de Dios son amor. Los pactos de Dios son amor. Los juicios de Dios son amor. Y cuando nosotros empezamos a crecer en el Señor, algo, hermanos, tiene que ocurrir en nuestra vida. Cada letra es una inteligencia. Es una inteligencia espiritual que cada cristiano debe obtener en su crecimiento, en su peregrinaje hacia la tierra de Canaán prometida. Tiene que obtener una inteligencia, y son 22 inteligencias. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que el Señor en su palabra dice: ya no sean niños? Ya no sean niños. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos, o podríamos haber muchos cristianos, que aunque tenemos mucho tiempo en el Evangelio, solamente sabemos escribir ma, pa y no sé qué otra, amo, ¿sí? Mamá, papá, mi mamá me mima mucho, y de ahí no salimos. Bendito eres, Cristo Jesús. Pero cada letra del Aleph Bet tiene que irse formando en nosotros. Ahora, no es que no la tengas. Si la Escritura dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, quiere decir que sí la tienes, pero está dormida, está corrupta. Y este despertar espiritual es en que cada una de esas letras, hermanos, cobre vida en nosotros, brille en nosotros y se vaya formando la palabra encarnada dentro de cada uno de nosotros. A esto se refiere esta porción de la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un varón que ha obtenido esas inteligencias en él. Bendito eres, Cristo Jesús. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, o sea, hasta que Jesucristo se ha formado dentro de nosotros. En la tarde vamos a hablar de la primera letra, la Aleph. Así que yo les invito a que no falten, vengan. Es un estudio muy hermoso, maravilloso. Y sé que vamos a aprender mucho. Y sé que algo va a empezar a ocurrir dentro de nosotros. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Tú eres bueno, Cristo Jesús.
Gracias, Señor, gracias, Cristo Jesús. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Cordero de Dios, santo y justo. Puedes darle gracias a Dios. Señor, estamos delante de tu presencia. Cristo Jesús, tú eres bueno, tú eres hermoso, tú eres maravilloso, tú eres digno de gloria, tú eres digno de honra. Hasta que cada letra, Señor, en cada uno de nosotros pueda formarse. Tú eres la palabra encarnada, Cristo Jesús. Tú eres aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, esa gloria del Padre. Ahora estaba en ti, Señor, y esa gloria también quieres darnos a través de un despertar espiritual. Dios, termina tu obra en cada uno de nosotros. Cristo Jesús, Señor nuestro, termina tu obra en cada uno de nosotros, bendito Dios. Que tu palabra se forme, que tu palabra, bendito Dios, obtenga en nosotros, haya en nosotros esa vida, Señor. Padre celestial, Dios todopoderoso, estamos delante de tu presencia, Cordero de Dios. Queremos adquirir no solamente tu conocimiento, queremos adquirir la sabiduría, el entendimiento y la prudencia dentro de nosotros. Queremos crecer en ti, oh Cordero de Dios, Cristo Jesús, Señor nuestro. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo y bendito nombre, Padre celestial. Aquí estamos, Señor, ante tu presencia, Cordero de Dios, santo y justo. Tú eres bueno, Señor. La gloria y la honra, la alabanza, Padre celestial, sean dadas a tu nombre, oh Altísimo Jesús. Gracias por lo que tú vas a hacer. Gracias por la palabra, por este estudio, Señor, que vamos a empezar. Amado Dios, sabemos que va a ser poderoso, lleno de tanta verdad, lleno de tanta palabra, lleno de tanto poder espiritual. Pero ayúdanos a nosotros, Señor, a ser ese recipiente abierto. Ayúdanos a nosotros, Señor, a ser esa tierra preparada, a ser esa tierra humedecida, a ser esa tierra que está dispuesta, amado Dios, a recibir esta verdad espiritual, estas semillas de verdad, Señor. Gracias, Cordero. Te bendecimos, Cristo. Te exaltamos, Jesús. Gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre. Gracias, Padre, gracias. Ángeles que dicen santo, solo dicen santo y no se cansan. Y uno se pregunta ¿por qué? Y alguien decía, porque cada vez que dicen santo les es revelado una nueva porción de la santidad que le da la fuerza y el aliento para decir nuevamente santo, y vuelven a decir santo. Y lo que usted acaba de escuchar no es para todos, es para el corazón que tiene hambre, para el corazón que quiere que la naturaleza de estas 22 letras se le revele. Y algunos empezaron a sentir sueño. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo
enemigo está atacando con sueño, para que no reciba la verdad que va a recibir a través de estos 22 nombres ocultos a través de la Biblia hebrea, que es el original. Hermanos, tenemos que aprender a luchar con ese sueño que nos va a robar lo que Dios tiene preparado para nosotros, y no vamos a recibir nada. Si aceptamos el sueño, acéptelo, pero quedará cegado y sus oídos oirán, pero no va a entender. Y solamente va a recibir aquellos que le digan: Señor, destapa mis oídos, abre mis ojos, aquí está mi corazón para recibir lo que tienes para mí. Y si hay alguien aquí que le quiera decir al Señor: revélamelo, revélamelo, yo lo quiero recibir, que esa sea su oración. Cierre sus ojos. Revélame la verdad oculta a través de estas 22 letras. Yo lo necesito. Yo quiero este código espiritual en mi vida, este código espiritual en mi